Ahí estoy grabando, perdón. Bueno, esta parte no va a salir la grabación, pero desde ahora sí. Ya, pues eso respecto al movimiento circular. Ya, y después esto es también es importante, el centro de masa, ya que el centro de masa se mide como con esta ecuación de acá, que en el fondo es la sumatoria de todas las masas por su posición dividido en las masas. ¿Cachai? Entonces, al final, esta ecuación de acá te va a dar algo en distancia, ¿ya? Porque las masas se te van a anular. Y primero se hace con X, después con Y, perdón, con X y después con Y. Ah, ¿qué pasó? Ahí. Y así podemos determinar las dos coordenadas, ¿ya? Em, eso. Bueno, ¿qué va a hacer hoy día? Bueno, ya, pues. El momento de inercia, esto es súper importante también. El momento de inercia se mide como la sumatoria, ¿ya? De todas las masas por el radio al cuadrado. ¿Ya? Eso también lo vamos a ver. Todo esto va a quedar más claro en el ejercicio, ¿ya? Y esta ecuación es para masas puntuales solamente, ¿ya? Porque si queremos sacar otro tipo de momento de inercia, como el de una barra o el de un disco, se hace según el momento de inercia propio de cada figura o trasladándolo según Steiner. ¿Cachai? Steiner dice que el momento de inercia respecto al centro se puede calcular como, perdón, de un punto arbitrario, se puede calcular según el momento de inercia del centro de masa más el punto, más la masa de esta cuestión por el punto donde lo quiero evaluar. ¿Ya? Y también lo vamos a ver al cuadrado. ¿Ya? Distancia entre el punto que donde quiero el momento de inercia y el centro de masa. ¿Ya? El momentum lineal se expresa como la masa por la velocidad, se expresa con un vector P. Y el momento angular se puede expresar como el momento de inercia por W o bien el momentum lineal por R. Es decir, masa por velocidad cruz R. ¿Ya? Eso sería sobre los fórmula y materia y todo el tema. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Ya. Démosle con el primer problema. Entonces, ya, po. Una cosa. Este lo vamos a hacer en la ayudantía. Este se lo voy a dejar propuesto, ¿ya? Porque son lo mismo. Y lo mismo acá. Este lo vamos a hacer ahora en la ayudantía y este se los dejo propuesto. ¿Ya? Para que para que así tengan material para estudiar y también. ¿Ya? Igual, no sé si conocen el CEFA o el material académico, el que manda el CDI toda la semana. En ese también ahí hay caleta de material. ¿Ya? Y si me acuerdo, les voy a subir los dos controles del semestre pasado y antepasado. Dale que los tengo ahí guardados en mi carpeta. Que no están en el material académico, pero también les va a servir caleta. ¿Ya? Eso. Ya, pues entonces el primer problema uno, dice, encuentra el centro de masa y el momento de inercia de la siguiente figura respecto al origen dado. Ya, el origen dado acá. Para el momento, para la A, vamos a sacar el centro de masa según el centro del pivote, perdón, según el pivote, pero el momento de inercia lo vamos a sacar respecto al punto del medio para que entiendan la idea y no sea tan engorroso, ¿cachai? Y si es muy engorroso esto, se pueden confundir, ¿ya? Entonces, ahí un tiempo. Ya, pues entonces tenemos eh, nuestro hexágono. Oh, qué lata. No lo voy a hacer así nomás. Y tenemos nuestras cuatro masas, perdón, seis masas. Acá tenemos 4M, acá tenemos 3M, acá 6M, acá M, acá M y acá 3M, perdón. ¿Ya? Entonces, nosotros queremos sacar el centro de masa según este punto. Por lo tanto, si haciendo memoria de la fórmula, el centro de masa se encuentra como la sumatoria de las masas por R dividido en las masas, la sumatoria de las masas. ¿Ya? Entonces, vamos a hacerlo primero para X. Entonces, tenemos acá una fracción gigante y vamos a ir así, ¿ya? Entonces tenemos esta masa primero. Entonces, esa masa, ¿a cuánta distancia está en X? Ojo, en X del pivote, a menos, me olvidé de poner la distancia. Esto es D, esto es D, esto es D, esto es D, D y D. Por lo tanto, esta distancia de acá va a ser D medios, ¿cierto? Pero como está hacia la izquierda, es negativo.
por lo tanto, menos de medios, ¿ya? Más. Ahora vamos con esta. Es 3m por esta distancia de acá. Acuérdense que estamos viendo solo distancia en X, ¿ya? Por lo tanto, esta distancia de acá va a ser, si no me equivoco, eh, de medios más de medios es D, ¿ya? Entonces, por menos D, ¿cierto? Porque estamos hacia la izquierda. Acuérdense que nuestro plano cartesiano está como en algo así, ¿ya? Después siguiendo con la masa de arriba, la de 4m. Esto es 4m por menos D medios. Más. Ahora lo voy a hacer un poco más rápido. Ahora sí que vamos así. 3m por D medios, ¿cierto? Más 6m por D más m por D medios. Dividido en la suma de todas las masas, es decir, m más 3m más 4m más 3m más 6m y m. Y todo esto, haciendo el cálculo, tenemos que xcm va a ser igual a 5 medios por d medios de m partido en 18m, ¿ya? Y resolviendo esto, nos queda que es 5 dividido en 72 d, y ahí estamos con nuestra coordenada en x, ¿ya? Esto es un 5 por si no se nota. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Sí, sí, sí. Perfecto. La raja. Ya, pues entonces ahora vamos con ICM. Entonces, siguiendo la misma lógica. ¿Alguien me puede ayudar acá? A ver si me van cachando. Si fuera primero con esta, sería M, ¿cierto? ¿Por cuánto? Por cero, exacto. ¿Cierto? Porque acuérdense que estamos viendo la distancia ahora en I, ¿ya? Más 3M por esta distancia de acá, ¿ya? Que se los voy a soplar, es raíz de 3 medios. Perdón, raíz de, sí, raíz de 3 medios. Entonces, raíz de 3 medios, ¿ya? Más el 4m de arriba, 4m por raíz de 3, ¿ya? Este raíz de 3 medios es, no sé si lo ven acá, pero se lo puede hacer en azulito. Es por esto. Si esto mide d y esto es de medios, esto de acá mide raíz de 3 partido en 2 por d, ¿ya? Entonces ahí raíz de 3 más el 3m de arriba por raíz de 3 más 6m por raíz de 3 medios. Me faltó el d en todos. D, d, d y d. Más m por 0, ¿ya? Dividido en 18m, ¿cierto? Igual que antes. Y si resolvemos esto, tenemos que la coordenada ICM es 25 raíz de 3 t partido en 36, ¿ya? Entonces, así es como podemos obtener el ICM, perdón, el centro de masa de una figura, ¿ya? Según sus masas y sus coordenadas. ¿Ya? Entonces, el centro de masa en el fondo está en 5,72D, 25 raíz de 3 partido en 36D, ¿ya? ¿Se entendió? Vale. Entonces, ahora podemos seguir con la segunda parte del problema, que, si haciendo memoria, nos piden el momento de inercia, ¿ya? Pero como les dije, lo vamos a sacar respecto al centro, ¿ya? Esto más que nada para hacerlo un poco más simple y se puede entender mejor. ¿Ya? Entonces, momento de inercia. Entonces, lo vamos a sacar respecto al centro. Ya, pues entonces tenemos nuestro hexágono. Tenemos nuestras masas y tenemos las distancias, ¿cierto? Acuérdense que acá está el centro, entonces podemos decir que
Eso es D, esto es D, esto es D, esto es D y es D. Ya, pues, entonces, ¿cómo sacamos el momento de inercia? ¿Se acuerdan de la fórmula? ¿Alguien se acuerda? Lo pueden decir por micrófono si quieren. ¿Con Steiner? Ya, Tomás Aspe. ¿Por qué creéis que es con Steiner? Ideal si lo decís por voz, para que sea más dinámico. Vale. Ya mientras el Tomás conecta el mic. eh, ¿Por qué no se hace con Steiner? Porque acá no sabemos nosotros el momento de inercia respecto al centro de masa, ni a ningún otro punto, ¿cachai? Entonces, el teorema Steiner lo que dice es que conociendo un momento de inercia, perdón, conociendo el momento de inercia del centro de masa, podemos conocer el momento de inercia respecto a otro punto trasladando el del centro de masa, ¿ya? En el ejercicio 3 vamos a ver un caso de una barra donde nosotros conocemos el momento de inercia del centro de masa y lo vamos a trasladar al uno de los extremos de la barra, ¿ya? Pero ahí van a cachar que lo entiendan. Exacto, Tomás. Con sumatoria. Entonces habría que integrar para tener la inercia en el centro. ¿No te caché eso, Benjamín? No, no entendí muy bien la pregunta. ¿Por qué no? No habría que integrar. En el fondo acá, si se fijan, tenemos puras masas puntuales. Entonces podemos hacerlo con la sumatoria de las masas por la distancia al cuadrado. ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso. Partiendo, o sea, siguiendo el mismo orden de antes, tenemos acá la masa por d al cuadrado, ¿cierto? La masa por d al cuadrado. Más 3m por d al cuadrado. Más 4m por d al cuadrado. Más 3m por d al cuadrado. Más 6m por d al cuadrado. Y m por d al cuadrado. ¿Ya? En el fondo lo que estamos haciendo acá es sumar todas las masas por la distancia al cuadrado. En el fondo estamos como eh, sacando la inercia de cada masa respecto al centro y sumándola en sí para poder obtener la inercia total de esta figura respecto al centro. Ojo, que no es respecto al centro de masa, es respecto al centro. ¿Ya? Entonces, la inercia respecto al centro finalmente es 18 md cuadrado. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Me cacharon por qué no se hace con Steiner? Bueno, eso sería el ejercicio uno. Ya, y como les había dicho, el ejercicio, la parte B de este ejercicio es similar al anterior, pero la idea es que lo hagan ustedes para que puedan practicar. Ya en la pauta está súper ordenado el desarrollo de este, entonces ahí, si alguien no entiende, lo puede ver, y si no entienden, me dicen nomás y yo le aclaro. ¿Por qué la distancia al cuadrado? Porque la inercia no es... ¿Por qué la distancia al cuadrado? Porque la inercia no es... ¿cómo se llama esto? Eh, 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 porque la inercia no es vectorial, ¿cachai? Entonces, en el fondo, es al cuadrado porque tú hacías algo así, mira. Imagínate que tenías esto, con otro color mejor. Imagínate que tú tenías esto, ¿ya? Entonces tú sacáis la inercia para acá, después la inercia para acá, y en el fondo al cuadrado es esto, ¿cachai? Es más o menos, es básicamente por eso, porque no es vectorial. Tengo una duda, ¿qué hubiera pasado si el hexágono no hubiera sido regular? O eso se hace en el propuesto. Si el hexágono no hubiera sido regular, hubiera sido más engorroso sacar las distancias, ¿cachai? En el fondo, para el centro de inercia, para el momento de inercia, no sé. O hagamos un ejemplo chico. Imagínate hubiera tenido algo así. Em, y tú decís como ya lo quiero sacar respecto a este punto. ¿Cachai? Esta distancia ya no es tan conocida. En el fondo voy a tener que calcular, tú vas a conocer esto, vas a tener que de alguna forma sacar este punto, calcular esta distancia, después calcular esta distancia, sumarla,
y ahí va a poder recién tener esa distancia, ¿cachai? Si no regular, básicamente lo único que hace es alargarte el problema, pero son las mismas fórmulas, es la misma lógica, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Vale, entonces vamos con el otro ejercicio, el P2. ¿Qué nos dice el P2? Nos dice básicamente que tenemos esta cuestión de acá abajo, ¿ya? Que son puras barras de largo A que unen masas M y viene una bala de masa M a velocidad sub cero que le pega la de acá abajo, ¿ya? Nos dicen que no hay roce, velocidad sub de cero, la barra va paralela a esta cuestión, puras cosas que son útiles para el problema, pero que son lateras de leer. Em, y otra cosa importante es que nos dicen que la bala colecciona inelásticamente. Inelásticamente significa que no rebota, por lo tanto, una vez que choque esto, la masa va a quedar impregnada con la masa, ¿cachai? Entonces al final esto va a ser 2m, ¿ya? Y que nos piden al principio la posición del centro de masa con respecto al vértice O del sistema de cuatro masas, una vez que la bala queda herida a este vértice, ¿cachai? Por eso son cuatro masas. Ya, pues, em, entonces como esto, sería algo así. Tenemos nuestro... ¿Qué lata? No sé dibujar. Tenemos nuestro triángulo con masa M, M y M, y nuestra bala impregnada de masa M. Por lo tanto, esto de acá es 2m, ¿ya? Esto es P, Q y O. Y nos piden el centro de masa respecto a este punto. Por lo tanto, primero con X, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la masa acá arriba, ¿cierto? Masa por esta distancia de acá. Esto era y esto era A. Por lo tanto, esto es A medios, por A medios, más la masa acá, A medios, esto es menos, perdón, más la masa acá abajo, que es 2m por cero. Todo esto dividido en 4m. Por lo tanto, todo esto queda cero, ¿cierto? Porque esto se me anula y me queda que la coordenada x del centro de masa es cero. Y de luego, para ahí, es lo mismo, pero con la distancia de ni. Entonces tenemos la primera masa por raíz de 3 medios por a, negativo, perdón, positivo, más m por raíz de 3 medios a, más m, 2m, perdón, por cero. Y todo esto lleva en 4m. Y todo esto nos da raíz de 3 partido en 4a. Entonces aquí ya tenemos nuestro centro de masa con sus coordenadas respectivas, ¿ya? Eso es la primera parte, ¿ya? Si se fijan en lo mismo que hicimos antes, pero más simple porque tenemos menos masa y al final tenemos un triángulo equilátero, por lo tanto las distancias son fáciles de sacar, ¿ya? Eso. Después la parte B, si alguien tiene duda, me interrumpen. En la parte B nos piden la velocidad del centro de masa del sistema de cuatro masas, es decir, cuando ya colisionó, antes y después del choque, ¿ya? Entonces la velocidad del centro de masa. Entonces todo está el centro de masa, está como por acá. Raíz de 3 cuartos debe ser como por acá, ¿cachai? Ahí está el centro de masa. Por lo tanto, nos está pidiendo la velocidad de este punto antes y después del choque, ¿ya? Entonces hagamos acá un dibujito antes del choque. Entonces, antes y después. Ya. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? ¿A alguien se le ocurre qué teorema o ley o fórmula hay que usar en esta situación para poder determinar lo que nos piden? ¿Momento? ¿Qué momento? Hay varios momentos. Momento angular. ¿Por qué usarían momento angular?
Acuérdense que nos piden en el momento antes del choque y en el momento justo después. ¿Ya? ¿Por qué usaría el momento angular? Porque habría torque. No es tan así. ¿Ya? En esta parte no hay que usar momento angular, hay que usar momento lineal. ¿Por qué? Porque si se fijan, nos están pidiendo en el fondo la velocidad eh, del centro de masa según la velocidad sub cero, ¿cachai? Dale, pero antes y después del choque, y justo después. Entonces, si se fijan, esto, o sea, el sistema mantiene un movimiento lineal antes del choque, o sea, hasta justo antes después del choque, ¿ya? Por lo tanto, no, acá no hay movimiento circular, por lo tanto, no hay momento angular, ¿ya? Entonces, hay que usar momento lineal, y el momento lineal, si se acuerdan, era masa por velocidad. Por lo tanto, el momento lineal inicial, en este caso, es la masa, ¿cierto? De la de la bala por su velocidad. Y en el momentum final, lineal inicial, ya son las cuatro masas, ¿cierto? Por la velocidad del centro de masa, ¿cierto? La velocidad del centro de masa, velocidad del centro de masa. Y como, y como acá se conserva el momentum lineal, podemos igualar el momentum inicial y el momentum final. Por lo tanto, m por v sub 0 es igual a 4m por vcm. Por lo tanto, la velocidad del centro de masa, justo después del choque, va a ser velocidad sub 0 dividido en 4. ¿Me entienden? ¿Me cacharon el porqué de la situación? ¿Sí? Bueno, ya vos. Y si se fijan, después nos van a pedir la velocidad angular. Entonces ahí vamos a ver cómo lo hacemos. Ya, pues, en la parte C nos piden el momento de inercia con respecto al centro de masa del sistema, después de la colisión. Es decir, cuando la masa ya está impregnada. Entonces acá, parte C, el momentum de inercia respecto al centro de masa. Entonces tenemos nuestro triangulito, nuestro centro de masa. Acá tenemos Pero, 12m, ¿sí? pero ¿por qué el momento final es 4m por velocidad de centro de masa? Porque si te fijáis, cuando la bala se impregna acá, se genera un único sistema, ¿vale? Donde la única velocidad lineal que hay es esta. Ah, En el fondo la bueno, velocidad sub cero se transfiere a la velocidad cero, ¿ya? sí. Es por eso más que nada. ¿Cuál es tu nombre? Benjamin Rogers. Bueno, ahí esa es la respuesta, Benjamín. Ya, pues entonces siguiendo acá, tenemos nuestro centro de masa, ¿cierto? Que haciendo un poco de memoria, era raíz de 3 partido en 4 por A, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Perdón, hacer acá es calcular estas distancias, ¿ya? Disculpa, ¿cuál era la pregunta acá? La pregunta es calcular el momento de inercia respecto al centro de masa, Ah, perfecto, gracias. ¿ya? Entonces, este acá es el centro de masa. Ya, pues. Entonces, si se fijan, aquí podemos usar verdecito, un poco más grueso. Tenemos que esta distancia de acá arriba es a medios, y esta distancia de acá es, em, es 1 menos raíz de 3 partido en 4, es decir, espérame, ¿cuánto era el raíz de 3 partido en 4? Por lo tanto, esto acá es, a ver, si todo esto es raíz de 3 medios por A, por lo tanto, esta parte de acá va a ser raíz de 3 medios por A menos raíz de 3 cuartos por A. Por lo tanto, esto de acá es 2 partido en 4 es raíz de 3 cuartos de A, ¿ya? Más esto es al cuadrado, más A medios al cuadrado, ¿cierto? Porque acá lo que estamos haciendo, por si no cacharon, es Pitágoras, ¿vale? Porque acá tenemos un ángulo recto, entonces estamos calculando este cateto, que ya lo calculamos acá,
Y este cateto ya lo teníamos por enunciado, que es este cateto acá, y todo esto en raíz, ¿ya? Por lo tanto, esta distancia de acá va a ser raíz de 7, o sea, si raíz de 7 a cuadrado partido en 16, ¿ya? Y como esto es equilátero, esta también es eso. Ya, pues entonces ya tenemos nuestras tres distancias, porque esta de acá ya es conocida. Entonces, como tenemos puras masas puntuales, podemos sacar el momento de inercia del centro de masa. Por lo tanto, partamos con la primera, que es la de abajo, esta de acá. Tenemos que 2m por raíz de 3 partido en 4 por a al cuadrado, más 2 por m. ¿Por qué el por 2? Porque me voy a ahorrar el paso de hacerlo cada uno, pero es este más este, ¿ya? O sabéis que si después lo ven se van a confundir, así que démosle con una. M por raíz de 7 por a cuadrado partido en 16 al cuadrado, más lo mismo, ¿cierto? M por raíz de 7 al cuadrado partido en 16 al cuadrado. Y todo esto me da 5 partido en 4 m por a cuadrado, ¿ya? ¿Les gusta que le ponga el resultado al tiro o les gustaría como que hiciera el desarrollo y todo el tema? Ah, Francisco, acabo de ver el a raíz de 3. ¿No te caché eso? ¿Qué era? No, es que me confundí, que había visto un ejercicio parecido con el profe en la clase y no, como que esa distancia que sacaste era a raíz de P. Pero no, debía haber Ah, escuchado en sí. algún El que vieron momento. en clase, sí, era parecido, pero el problema es que no tenía una bala acá, entonces esta masa era, no, Ah, no ya, era ya, 2m verdad. y era m. Entonces el centro de masa te quedaba un poco más arriba, ¿cachai? Entonces por eso las distancias eran distintas. Ya, pues entonces acá estamos con el momento del centro de masa, ¿ya? Disculpa, tengo ¿Sí? una duda y me salió más o menos, que igual me perdí un poco. Dime, ¿De Mateo. dónde sacaste que la altura del triángulo era raíz de 3 medios A? Raíz de 3 medio a. Ah, porque la altura de un triángulo equilátero es raíz de 3 medio a, Ah, perfecto. ¿cachai? Vale, vale, gracias. O sea, igual se puede demostrar. Si tenía acá un a, a. Como es equilátero, la altura cae justo en la mitad, esto te queda a medios. Entonces, a cuadrado más a medios partido cruzado. Impeque. Vale, gracias. Y todo esto en raíz, ahí te queda raíz de 3 medios por a. Vale, vale. Ya, pues entonces, siguiendo ahora con en la parte D del ejercicio, nos dicen, nos piden la velocidad angular con que rota el sistema tras la colisión. Ya, pues entonces si se fijan, acá ahora sí, sí hay, bueno, vamos a hacer un dibujo antes y después, como, entonces esto antes de la rotación, y esto es después, entonces esto es el choque, y esto es post choque. Entonces acá tenemos nuestro triángulo con la bala impregnada, 2m, m y m, y después vamos a tener algo como así. Está girando, ¿cierto? Por lo tanto, como acá ya hay giro, acá sí, sí hay momento angular y sí se conserva el momento angular, ¿ya? Por lo tanto, acá sí se usa momento angular, como habían dicho antes los compañeros, que creo era Benjamín y Francisco, ¿ya? Entonces acá vamos a sacar el momento angular inicial, que corresponde, si se acuerdan, era P por R, ¿vale? Y P era momentum lineal, que lo habíamos calculado antes, que era M por V0, ¿ya? Por la distancia, ¿ya? ¿Y qué distancia se ocupa? Se ocupa la distancia del centro de masa. ¿Por qué? Porque el radio de giro va a ser respecto al centro de masa. Ya en el fondo, si yo acá hago un circulito, eh, no, no vamos a hacer un círculo porque no me quedó muy ordenado, pero esto está girando respecto al centro de masa. ¿Cachai? Por lo tanto, el radio es respecto al centro de masa y esta distancia de acá era raíz de 3 partido en 4 por A.
Análogamente, el L final, ¿ya? Puede ser momentum lineal por R, pero también podemos aprovecharnos de la otra fórmula que tenemos, que era el ICM por W, ¿ya? ICM por W. ¿Y por qué esto? Porque nosotros no conocemos la velocidad angular del sistema y tampoco la velocidad del centro de masa en este momento, ¿ya? Por lo tanto, no podríamos usar esa como otra fórmula porque nos quedaría mucha incógnita, ¿ya? En cambio, el centro de masa, el momento de inercia del centro de masa, digo, sí lo conocemos, que lo acabamos de calcular, que era 5 partido en 4 m al cuadrado, por la velocidad angular, que es lo que nos están pidiendo, ¿cierto? La velocidad angular. Y como se conserva esto, podemos hacer la igualdad y nos queda la masa por velocidad sub 0 por raíz de 3 partido en 4a igualado a 5 partido en 4 m al cuadrado por omega, ¿cierto? Se me dan las masas, se me da una A, se me dan estos 4 y me queda finalmente que el omega, la velocidad angular, es raíz de 3 partido en 5 partido en a por b sub 0, ¿ya? ¿Me cacharon? ¿Se entendió? ¿Expliqué muy rápido? Ustedes me dicen. ¿Lo podría repetir, porfa? Como que me perdí harto igual. Ya. ¿Hasta dónde me cachaste? ¿Me entendiste la explicación de los dibujos? Sí, sí, eso sí, pero es donde pusiste LI y LF, ahí como que Ya, mira. me desconecté. LI es momento angular inicial y LF es momento angular final, ¿ya? Si te fijáis, en el enunciado nos están pidiendo la velocidad angular, ¿ya? Y la velocidad angular se obtenía, esta es una forma de obtener la velocidad angular, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? El momento inicial lo tenemos rápidamente porque lo teníamos de antes según la bala, ¿te acordáis? Que la bala está justo chocando acá abajo, justo, justo en el choque, ¿cachai? Entonces tenemos que la masa va a ser la masa de la bala por la velocidad inicial de la bala por la distancia, ¿cierto? Del radio de giro. Y el radio de giro corresponde a la distancia del centro de masa. ¿Por qué? Porque todo el sistema va a rotar según el centro de masa. En el fondo, imagínate, acá yo hiciera un círculo, ¿ya? Me quedo pésimo, pero este va a ser el radio, ¿cachai? ¿Dale? Entonces esto gira según va a empezar a girar así. Por lo tanto, esta es la distancia o el radio, mejor dicho, porque al final esto es P por radio, no es P por distancia, es P por radio en teoría. O sea, no en teoría, es lógicamente. O sea, ¿cómo sería? Bueno, ahora mismo. La cosa es que es momentum lineal por el radio de giro, ¿ya? Y por otro lado tenemos el momento posterior al choque, ¿vale? Que donde esto ya está girando. Por lo tanto, es un momento angular final, entre comillas, o posterior, y lo podemos calcular como el momentum de inercia del centro de masa por la velocidad angular que es nuestra incógnita que nos están pidiendo, ¿ya? El momentum inicial, perdón, el momentum de inercia del centro de masa lo conocemos porque lo sacamos en el paso anterior, ¿te acordáis? Y la velocidad angular la obtenemos, o sea, es nuestra incógnita, pero va con la fórmula. ¿Ya? Y el paso más importante acá es reconocer que esto se puede igualar. ¿Por qué? Porque se conserva. No hay ninguna fuerza externa que, que impida la conservación del momento angular. El momento angular siempre va a ser el mismo, ¿vale? Porque, no, por ejemplo, no hay roce o la gravedad no está afectando en este momento, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sí se conserva. Y como se conserva, Disculpa, se puede realizar la igualdad. ¿Sí? ¿qué era el W en el momento angular final? No El W es la velocidad angular, claro, ¿vale? Por lo sí. tanto, se puede igualar, ¿vale? Por la conservación del momento angular y se resuelve la ecuación, ¿cierto? Que estamos igualando esta ecuación de acá con esta expresión de acá. Y despejando la velocidad angular, obtenemos raíz de 3 partido en 5a por b sub 0. No sé si ahí te quedó más claro, no caché quién me preguntó, pero el que me preguntó. Sí, ahí sí, buenísimo.
Muchas Dale, gracias. Vale. Y Cristóbal, ¿se supone que gira y se traslada al mismo tiempo? No, no se traslada. ¿Cachai? Porque en el enunciado nos decían que cuando nos dicen acá, cuando es impactada por una bala de masa M, la cual viaja con la cuestión la. eh, 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 ¿Cómo se llama? Bueno, no dice, pero en el fondo sí, solo gira. ¿Cachai? Porque después, más adelante, yo creo que como en la tercera ayudantía, ahí vamos a ver traslación más rotación. ¿Vale? Pero acá solo gira. No sé por qué en el enunciado no lo decía, yo tenía entendido que lo tenía que decir. ¿Ya? No sé si ahí te queda un poco más claro, Cristón. Pero el CM no tendría velocidad, ¿o sí? Eh, el CM. Ah, claro. A ver. Mm, claro, en este punto claro, la velocidad del centro de masa sería cero. Buena acotación. Solo que en el momento, la parte B que sacamos, no empezaba a rotar, ¿cachai? Por lo tanto, en el fondo se asume una velocidad, perdón, acá se asume una velocidad del centro de masa distinta a cero porque en el fondo no ha girado. No sé si se entiende ahí un poco. Ya, bueno. Eso sería el problema 2. No sé si alguien tiene alguna otra duda. Oye, sorry si me quedo muy desordenado, pero mira, en la pauta está mucho más bonito. Que está con colores y todo el tema. Así que si después para estudiar pueden ver la pauta. Ya, pues, vamos con el ejercicio 3 y acá vamos a ver el tema del Steiner. ¿Ya? Entonces, en el problema 3 nos dicen la parte A, calcule el momento de inercia de una varilla de masa m, longitud L, respecto a un eje perpendicular a distancia L cuartos de un extremo. ¿Ya? Bueno, suena complejo, pero lo que nos están pidiendo en el fondo es que si tenemos nuestra varilla y tenemos acá el centro de la varilla, nos están pidiendo el ICM en este punto, a L cuartos del extremo. ¿Ya? Acá les voy a dejar un hint, que es este de acá. Estos son centros de masa, o sea, momentos de inercia según el centro de masa conocidos. ¿Ya? ¿Y qué tenemos acá? Tenemos una varilla, por lo tanto, el que vamos a usar es este de acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos acá el momento de inercia del ICM es la masa por en la distancia, el largo de la varilla, que es L al cuadrado, partido en 12. ¿Ya? Pero como nos están pidiendo el momento de inercia en otro punto, hay que usar Steiner. ¿Por qué? Porque hay que trasladar el momento de inercia. Entonces, si se acuerdan, Steiner era que el momento de inercia en otro punto era el momento de inercia del centro de masa más la masa por la distancia de entre 0 y el cm al cuadrado. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos acá? Tenemos m por L al cuadrado partido en 12 más m, ¿cierto? ¿Por qué distancia? Necesitamos esta distancia acá, que corresponde a L cuartos. Por lo tanto, ahí se los voy a poner con color, L cuartos al cuadrado. Y si hacemos esta operatoria, nos va a dar 7, o si quieren lo hago, ml cuadrado partido en 12, más ml cuadrado partido en 16. Y sumando esto, nos da 7ml cuadrado partido en 48. Por lo tanto, el momento de inercia respecto a L cuartos del extremo, es decir,
Aquí le podemos poner azul. Sí, este punto corresponde a 7mL cuadrado partido en 48. ¿Se entendió el teorema de Steiner? Si se fijan, no es tan complicado hacerlo. ¿Cachai? Y el que les dejé propuesto este es lo mismo, tienen que hacer lo mismo, pero para un disco homogéneo, es decir, un disco. Entonces ahí tienen que ver cuál de estos le tienen que usar, ¿cachai? Bueno, está cantado ahí, pero la idea es que lo hagan ustedes para que cachen, porque al final uno haciéndolo, uno va cachando. ¿Ya? Em, ¿Alguien tiene alguna duda? Yo tengo una, pero ¿Sí? en general, esto ICM que pusiste acá, lo del aro, disco, eso, ¿Sí? ¿lo podemos ocupar con control después así como Sí, sabido? sí. Ay, En buenísimo. todo caso, en los enunciados de los controles, siempre te dicen como, se tiene un disco de masa 2m con inercia 2mr cuadrado partido en 2. ¿Cachai? Ojo, eso sí, estos son cuando la masa de cada uno es m nomás, pero si te dice que tenía una varilla de 5m, acá es 5m, ¿cachai? Tenéis que tener ahí cuidado con eso. Pero sí, lo podías asumir sabido, no hay problema. La única forma que no lo podríais asumir sabido es que te digan como eh, calcule el momento de inercia del centro de masa, ¿cachai? Porque ahí claramente no lo voy a hacer sabido si te están pidiendo sacarlo. Pero no creo que te pidan eso. Así que dale tranqui. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sorry, yo pensé que la ayudantía iba a ser más larga, pero sorry si las ayudantías son muy cortas. Pero no sé si les gusta que sean así o prefieren usar las 2 horas para hacer 6 ejercicios. Que yo creo que los voy a agotar mucho si hacemos eso. Y yo creo que si hago eso, cuando esté terminando van a quedar 3 personas. Pero si quieren, mientras sean los contenidos. Sí, acá vimos todo. Acá vimos de todo. ¿Cachai? Así que. em, Dale, bueno. Igual esta ayudantía fue más corta, pero generalmente las ayudantías las tengo como de 1 hora y media, o sea, 1 hora 15, 1 hora 20. Más el break, así que igual está bien la otra ayudantía. Exacto, queda practicar ahora. Como les prometí, les voy a mandar voy a dejar de grabar mientras, para que no quede tan largo.